Bueno, bien. Bueno, señor Alonso, hoy hemos dispuesto este espacio de nuestro tiempo para hacer una charla, hablar un poco acerca de lo que sería la disfuncionalidad familiar, ¿no? Antes que nada me gustaría saber cómo está, cómo se encuentra hoy. Bien, gracias a Dios. Ok. Bueno, entonces, imagínense que vamos a hablar sobre un tema que es bastante relevante en nuestra realidad. Lastimosamente es muy recurrente, es algo que sucede muy a menudo y que idealmente no sería así, ¿no? Es una situación que vemos reflejada, por ejemplo, en nuestras familias, en las familias de nuestros vecinos, en las familias de nuestro barrio, de nuestra comunidad, de nuestro pueblo, nuestra ciudad e incluso de nuestro país, ¿no? Vamos a estar hablando entonces de lo que es la disfuncionalidad familiar. Imagínese usted que Colombia es uno de los países que tiene una estructura familiar más desequilibrada o inestable. Aquí es un país donde, por ejemplo, los matrimonios decaen y las uniones libres aumentan. Y esto da pie a que se den todo tipo de estructuras familiares, como por ejemplo las monoparentales, que bueno, puede sonar como un poco raro si digo monoparental, pero cuando hablo de monoparental me refiero a mono de uno y parental de padres. Son aquellas familias en las que solamente hay un padre a cargo, por ejemplo, está un padre o una madre que se debe hacer cargo de los hijos que tuvo en conjunto con alguien más. O por ejemplo familias extendidas en las cuales vive padre, madre, hijos, abuelos, tíos, primos. Y todo este tipo de situaciones, bueno, no son las más óptimas porque generan unos cuantos desequilibrios dentro de la estructura familiar. Mira que en Colombia el 55% de los niños en Colombia conviven, como lo mencioné, con personas que no son sus padres. ¿Y esto qué pasa? Que esto da pie o da la oportunidad de que estos sufran de abuso o de violencia de cualquier tipo, ya sea física, ya sea psicológica, o ya sea abuso sexual, o sea ya maltrato como tal, y todo ese tipo de cosas. El 11% de los niños en Colombia viven sin padre y sin madre. Y esto es bastante preocupante porque, por ejemplo, biológicamente los humanos nos hemos diseñado como para que los padres sean nuestros modelos en nuestros primeros años de vida y nos ayuden o nos encaminen a ser ciudadanos de bien, ciudadanos que hagan lo correcto. Entonces cuando no están esas figuras paterna y materna para cumplir esos roles que se nos han dispuesto biológicamente y socialmente, puede que la crianza del niño no sea la mejor y que entonces este ya vaya predispuesto a tener un hogar de este tipo de disfuncionalidad cuando crezca y tenga el propio. El 83% de las madres en Colombia, o sea, de los nacimientos, perdón, en Colombia son de madres solteras. Entonces ya aquí se viene, como le mencioné, una familia monoparental, donde solamente está una madre a cargo de que debe cumplir roles, que debería cumplir también un padre y unas responsabilidades que encaminen al niño a desarrollarse de manera adecuada y ser un buen ciudadano. Además de esto, por ejemplo, algo que se marca mucho en Colombia y es que la violencia intrafamiliar está muy arraigada. O sea, en los hogares colombianos es casi que normal que los padres se peguen con los hijos, que los hijos se peguen con las madres y todo ese tipo de cosas. Pero sobre todo está marcado el maltrato contra la mujer, que es una de las principales causas para que se separen los hogares, ¿no? Y que todas estas situaciones suelen terminar impactando en mayor manera a los hijos de los matrimonios, porque si bien el padre discute con la madre discute con el padre, se afectan mutuamente, pero quienes reciben la mayoría del impacto de estas discusiones, de estos desacuerdos, son los hijos siempre. Entre más pequeños, peor la cuestión, como se dice. Bueno, antes de iniciar directamente en lo que sería el tema como tal, me gustaría hacerle un par de preguntas para como entrar en calor e ir estableciendo conceptos y entonces entre usted y yo ir desarrollando la charla. Solamente le voy a hacer dos preguntas para no hacer como tan tediosa la charla. La primera de las preguntas de ahora sería, las iniciales, por ejemplo, ¿qué considera usted que es un hogar disfuncional? ¿Cómo lo define usted? Disfuncional. Sí. Teniendo que, por ejemplo, disfuncional viene de algo que no está funcionando del todo, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta ese concepto, ¿qué usted considera como un hogar disfuncional? A veces caemos padres que no somos muy responsables. Cuando los padres no son responsables, considera usted que es exacto, sí. Exacto, muy bien. Su aporte es bastante válido. Esa es una de las principales fuentes de los hogares disfuncionales y es la falta de responsabilidad de los padres. Y bueno, por ejemplo, ¿usted conoce alguna característica o algo por lo que usted pueda reconocer cuando un hogar es disfuncional? No. No conoce ninguno. Bueno, ya las mencionaremos entonces un poco más adelante.
Como se inicia por el principio siempre, como se dice, bien, un hogar disfuncional, vamos a definirlo así, es aquel hogar en el cual los problemas, las malas actitudes, las malas conductas, por ejemplo, el abuso de uno de los integrantes, ya sea un padre, ya sea el hijo, ya sea la madre, ya sea un hermano, por los demás es muy recurrente, es algo que se da todos los días, todos los días, todos los días, y entonces las personas, el resto de las personas, las que son abusadas, tienden a aceptar esto que sucede como su nueva normalidad, lo cual es bastante triste porque para nadie debería ser normal vivir en un hogar en el cual hay problemas todos los días, en el cual se pegan todos los días, en el cual existen todo este tipo de situaciones. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, una de las causas principales es que, como usted lo mencionó, hay padres que no tienen la madurez ni mental, ni emocional, ni espiritual para enfrentar las diferentes situaciones que se viven diariamente, porque en una familia, por muy perfecta, entre comillas, que sea, todo el tiempo van a haber situaciones, que si el hijo entra al colegio, que si el hijo sale del colegio, que si los padres tienen diferencias, que si los hijos tienen diferencias. Entonces, la importancia es, por ejemplo, saber sortear todas estas situaciones. Cuando los padres no tienen la madurez suficiente, o por ejemplo tienen de base vicios como el alcohol o la drogadicción, o no saben comunicarse, porque uno de los problemas es que la gente tiene cosas que decir, no se siente a gusto y no lo externaliza hablándolo, no son capaces de ponerse con el otro y decirle, ok, mira, me siento de este modo, esta cosa que está pasando no me satisface, yo no me siento a gusto con lo que sucede, sino que se lo guardan y esas cosas que uno se guarda no desaparecen, sino que se terminan manifestando en peores formas. Dichas peores formas, ¿cuáles son? Bueno, que a veces se le golpea a la esposa, o que la esposa le pega al esposo, o que le pegan a los hijos, que los hijos se pegan con los padres, y estas cosas no son correctas. Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a hablar de algunas de las causas de los hogares disfuncionales, ¿no? Por ejemplo, dentro de los hogares disfuncionales, una de las causas que tenemos es la falta de comunicación. Como se le acabo de mencionar, cuando las personas no se comunican y no se hacen saber lo que uno o el otro quiere, entre padres e hijos, entre hijos y padres, entre esposos o entre hermanos, se van a crear discordias, tensiones que luego van a explotar como una bomba de tiempo, que se acumula la rabia, el resentimiento se acumula, hasta que llega un momento en el que alguien no aguanta más y entonces se dan situaciones que no son tan propicias, ¿sí? Porque yo no creo que para nadie sea bueno o normal que en una casa todo el tiempo hayan gritos o todo el tiempo hayan golpes. Por ejemplo, otra sería de las cosas que también podemos ver reflejadas en este dibujo de aquí es la falta de tiempo en conjunto. Cuando la familia, por ejemplo, los padres y los hijos, los hermanos o los esposos, no deciden establecer o realizar actividades en conjunto, actividades familiares, preferiblemente recreativas, que estimulen la unión, pues obviamente los vínculos no van a ser tan fuertes, ¿no? Cuando, por ejemplo, tú no tienes actividades recreativas con tu hermano o con tus padres, probablemente sabes que tu padre, sabes que tu hermano, pero no tienes ese lazo fuerte o ese lazo fraternal o parental que es necesario para hacer más tolerantes y poder sobreponerse a las diferentes situaciones que se van a sortear, ¿no? Por ejemplo, el conflicto permanente. En muchos hogares hay padres que viven en conflicto unos con otros, discuten, y entonces cuando se les propone, no, bueno, deberían separarse porque parece que ya no se llevan bien, suelen poner las excusas de, no, es que es por los hijos que no nos separamos, pero en realidad es por una condición psicológica, es por un apego emocional, es la incapacidad de dejar al otro, pero no porque exactamente porque se le quiera, sino porque uno se ha hecho la costumbre, y a veces la gente no puede diferenciar entre el capricho y el amor. Entonces son cuestiones que hay que tener muy en cuenta. Por ejemplo, los problemas de vicio, si se consume mucho alcohol, si se consume mucha droga, si las personas, por ejemplo, son adictas a los juegos de casino, y este otro tipo de vicios también pueden llevar al hogar a ser disfuncional, porque muchas de las veces la frustración que tenemos aquí no la manifestamos, por ejemplo, no vamos a un psicólogo o no hablamos de nuestros problemas con nuestros familiares para recibir un poco de apoyo, sino que las externalizamos a través de lo que ya les mencioné, por ejemplo, golpeando a los hijos, o golpeando a los esposos, o las esposas con los esposos, y se forma entonces el mercumbé, como se dice popularmente, dentro del hogar. Bueno, ahora me gustaría hacerle, por ejemplo, otro par de preguntas que hacemos siempre en medio de la charla para establecer si vamos entendiendo. ¿Usted no tiene ninguna pregunta hasta ahora? No. ¿Todo le va quedando claro? Bueno. Por ejemplo, me gustaría saber si usted considera que su hogar es disfuncional. A veces. ¿Considera que en ocasiones su hogar es disfuncional?
algunas veces siente que las cosas no van como deberían, Así se es. presentan alguna situación. Y por ejemplo, ¿qué son esas cosas que usted ve que dice, oh, siento que por estas cosas mi hogar es disfuncional? A veces por lo que tú te dices que no sé, o sea, no hablamos las cosas, sino que nos las guardamos y eso al final termina detonando como dice usted y uno Ok. coge una rabia y ahí es donde pasan las cosas. Exacto. Entonces, ¿considera usted que su hogar puede llegar a ser disfuncional en momentos? Porque hay una falta de comunicación, Claro, que luego termina externalizándose en maneras que no son las propicias. así es. Ok, bueno, entonces sigamos entonces con el resto de la charla. Por ejemplo, vamos a hablar ahora de las características, ¿no? Por ejemplo, de qué cosas podemos hallar en un hogar disfuncional. Podemos hallar en un hogar disfuncional la ausencia de los padres. Esa típica de que, bueno, está un hogar y el padre no está, muchas veces no es que no viva con ellos o que la madre no viva con ellos, sino que muchas veces sí viven pero no pasan tiempo juntos. Entonces da igual porque es como dice uno, estamos juntos pero no revueltos. Entonces las personas viven en un mismo espacio, viven en las mismas cuatro paredes, pero no son un equipo, por llamarlo de algún modo, ¿sí? Entonces muchas veces más cuando los niños son pequeños, cuando se está en la adolescencia, que los adolescentes pasan por diferentes etapas emocionales, que el hijo se está adaptando, que las hormonas las tienen un poco alborotadas, cuando hay una ausencia de los padres que no están en contacto con sus hijos, se pueden generar algún tipo de estos problemas. Por ejemplo, la manipulación emocional. ¿A qué me refiero con manipulación emocional? Es cuando alguien en la casa se victimiza o no es capaz de tomar acciones propias. Por ejemplo, cuando los padres sobre los hijos se vuelven muy sobreprotectores y tienden a decirles qué tienen que hacer, cómo vestirse, cómo hablar, cómo comportarse, que ver si bien los padres están ahí para poner control a estas cosas, para limitar que de pronto el hijo no vea cosas que son inadecuadas o que no se vista de maneras que no son las mejores. Siempre hay que dejarlos que se expresen de su modo, ¿no? Porque cada uno también tiene una manera de ver el mundo y entonces tienen gustos propios que si bien no van a ser los del padre, obviamente, o los de la madre, puede que compartan algunos unos que otros, pero cada uno se está desarrollando y tiene ¿cómo se le llama? Sus opiniones propias respecto a todos los asuntos que se traten. Entonces cuando se le manipula ya sea, por ejemplo, a un hijo, al esposo o a la hija a través de la victimización y ese tipo de cosas, esa persona que es la víctima en este caso se inhibe y pierde la capacidad de creer en sí mismo, pierde la autonomía, entonces ya no se siente capaz de tomar decisiones. Si voy a hacer algo le pregunto a mi papá, si voy a hacer algo le pregunto a mi mamá. Entonces cuando se ven enfrentados al exterior, al mundo que está fuera de la casa, no son capaces de desarrollarse de la mejor manera, porque bueno, ya están mal acostumbrados, por llamarlo de algún modo. Por ejemplo, otra de las cosas que se pueden presentar son las situaciones de violencia, cuando usted ve reiteradamente que de pronto no en su hogar, pero en el hogar de otro vecino, se presenta que el vecino le pega a la mujer, que le pega al hijo, que le pega a la hija, o que se dan todos golpes entre ellos, pues son otras de las características que podemos presenciar en los hogares disfuncionales, ¿no? Y son todas cosas que hay que tener en cuenta porque creo que para usted no es un secreto que, por ejemplo, en las familias colombianas esto pasa a cada rato. A diario. A diario, exacto. Es como algo que la gente ha hecho normal. Y entonces se tiende a decir, no, pero si mi papá me pegaba a mí, ahora ¿por qué yo no te voy a pegar a ti? Pero bueno, no es exactamente lo correcto. Hay mejores maneras de realizar las diferentes correcciones en el hogar. Bueno, por ejemplo, también hay algunas consecuencias. O sea, todo esto después de que la disfuncionalidad se da a través de unas causas como las que ya mencionamos y entonces tenemos unas características presentes, se van a dar unas consecuencias. Una de las consecuencias más claras en los hogares disfuncionales es que hay alguien que no respeta la autoridad. En los hogares, si bien todas las personas tienen derecho a hablar, los padres deben ser capaces de establecer límites. Todas las personas en los hogares deben tener rol. Los hijos tenemos unas funciones, los padres tienen otras funciones. Cuando un hijo o un padre deja de respetar a las demás personas de su hogar, se sale como de ese rol que debería tener, bueno, eso generalmente es a causa de un hogar disfuncional, ¿sí? Se presentó alguna causa, se presentaron unas características, no se dio cuenta a la persona a tiempo, no se trató con un profesional, de pronto psicología familiar, por ejemplo, que nos diera consejería en este tipo de cosas. Y entonces alguien del hogar se sale de control y entonces no respeta la autoridad y hace lo que quiere, bueno, esa es una de las consecuencias. Otra de las consecuencias es incluso la misma manipulación emocional, que es una característica que también ocasionalmente es una consecuencia.
que en el hogar está, que bueno, también se presentó una causa, se presentaron otras características, y entonces ya está, hay alguien del hogar que está, por decirlo de algún modo, debajo, o sea, que lo tienen, por decirlo de algún modo, debajo, está, lo suprimen, y entonces es una persona con poca autoestima, que probablemente desarrolle depresión o algún tipo de ese problema. Por ejemplo, otra de las consecuencias es el mismo maltrato intrafamiliar de cualquier tipo. Hay hogares disfuncionales, por ejemplo, hogares monoparentales en los cuales solamente vive el padre con una hija, y entonces terminan dándose cosas muy desafortunadas, como por ejemplo las violaciones,